estás? Muy buenos días y bienvenidos a Contacto Directo. Les saluda Samantha Mora. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional. La presidencia de la Asamblea y la estabilidad de la mayoría de gobierno y de la minoría de oposición. La agenda de legislación y fiscalización necesita reorganizar el CAL. Lo conversaremos. Además, Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC e integrante de la Comisión del Régimen Económico. Expectativas sobre el nuevo programa económico del gobierno y las reformas legales que deberá aprobar la Asamblea. La decisión del PSC de apoyar la elección de la nueva presidenta de la Asamblea, vamos a examinarlo. También nos acompañará Nina Walinga, vocera de las mujeres amazónicas. El pueblo Sarayaku y su derecho a la resistencia contra la extracción de recursos naturales, petroleros y mineros. Lo analizaremos. El Consejo de Participación Ciudadana definitivo podría ser electo por distritos. Esa es la propuesta de la comisión encargada del tema. Su informe será tratado este viernes en segundo y definitivo debate. La Asamblea tendrá que decidir este viernes bajo qué mecanismos se elegirán a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana definitivo. La comisión especial encargada del tema aprobó la propuesta de que la elección se haga por distritos. Es decir, dividir al país en 7 regiones y elegir un consejero titular y un suplente por cada una. En el momento en que ya reducimos a distritos electorales, pues habrán un menor número de candidatos por cada distrito y esto hace que la elección sea mucho más manejable. Eso dice el informe de mayoría para segundo y definitivo debate. Pero habrá también un informe de minoría, firmado por CREO, el Partido Social Cristiano y Suma. Es que para ellos el mecanismo de distritos no es el idóneo. La regionalización no podría ser del Consejo Nacional Electoral, debería adoptarse alguna propuesta de regionalización que haya hecho las EMPLADES y allí vienen las dificultades. ¿Qué provincias entran en una determinada región? Que sea una elección universal, que todos los ciudadanos puedan votar de manera directa por todos los consejeros o por elegir los 7 consejeros. El Consejo Nacional Electoral ya no realizará concurso como fue la propuesta original remitida por el presidente. Solo verificará requisitos y prohibiciones sobre las candidaturas propuestas por la ciudadanía y las organizaciones sociales, como por ejemplo, no haber sido afiliado a partidos políticos en los últimos 5 años, no ser pariente del presidente o vicepresidente de la República, de los miembros del Consejo Nacional Electoral, de asambleístas, prefectos, alcaldes, entre otros. En esto sí hay acuerdo entre las bancadas. Este mecanismo se usaría en las elecciones seccionales de 2019, pues el Consejo Transitorio cumplirá sus funciones hasta la elección de sus reemplazos mediante el voto popular. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Lenny, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buen día a todos los televidentes que nos acompañan. El pasado miércoles, con 84 votos que provenían de Alianza País, Partido Social Cristiano, Suma y los legisladores de Sociedad Patriótica, Izquierda Democrática, Pachacutic, Unidos por Pastaza e independientes agrupados en el llamado BIN, fue electa la economista Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea Nacional. Durante su discurso, Cabezas dijo que en su gestión no habrá bloqueos ni cargarán los pesos muertos del pasado. Nos acompaña a esta hora la economista Elizabeth Cabezas. Y en relación a su discurso, usted indicó que no habrá bloqueos ni cargarán los pesos muertos del pasado, pero resulta que esos pesos muertos son muertos que pesan bastante. ¿Cómo se van a deshacer de ellos? ¿Cómo van a aligerar la carga? Presidenta, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenny. Un saludo cordial a usted. Gracias por la invitación. Mire, efectivamente creo que el rol fundamental y que demanda la ciudadanía ecuatoriana es el rol que desde la fiscalización debe desempeñar la Asamblea Nacional. Mi mensaje lo que transmite es que sin venganza, sin odios personales, se haga una acción de fiscalización objetiva, fundamentada en derecho,
pero obviamente sin descuidar toda esta ola de malos hechos que han venido a empañar, yo digo, la gestión pública. La Asamblea Nacional debe constituirse en esa tribuna en donde los funcionarios públicos asistan permanentemente sin temor a ser ajusticiados, pero sí obviamente a rendir cuentas y a explicar sobre su labor. Sin temor a ser ajusticiados, pero también sin bloqueos internos que impidan que funcionarios lleguen hasta la Comisión de Fiscalización o hasta el Pleno mismo. Bueno, esa es la idea, tratar de canalizar de una manera adecuada y pegada en el derecho justamente todas estas solicitudes y trámites que dentro de la legislatura se pueden realizar con objetividad, como le digo, pero sobre todo para generar esa confianza que la Asamblea tal vez perdió durante estos años cuando no actuó oportunamente sobre ciertos hechos de corrupción que ahora son de dominio público y que de algún momento pudo haber sido un ente de detección temprana de todos estos temas de corrupción. Además, durante 10 meses la Asamblea Nacional no ha logrado construir una agenda legislativa que determine el rumbo que van a tomar. Entendemos que usted no se va a demorar tanto y que en sintonía con el discurso presidencial va a dialogar con todos los sectores. ¿Es así? Bueno, efectivamente nosotros tenemos ya una agenda legislativa que hemos venido trabajando en cada una de las comisiones, en donde ya hay bastantes consensos con varias de las bancadas. Obviamente lo haremos público y de manera conjunta en los próximos días. He tomado recién posesión de mi cargo como presidenta de la Asamblea, pero tenemos claro de que el país requiere priorizaciones de cuerpos normativos que van a impulsar el tema del empleo, generar confianza en los temas productivos para salir del tema económico, que creo que es la base fundamental del país. Todo el tema económico es fundamental que esté sustentado de manera adecuada para que la economía pues fluya de manera, yo diría, ágil, sin cortapisas, y sobre todo con la confianza del sector productivo nacional. Pero antes de pasar al tema económico, hablemos de los compromisos. Su elección obtuvo el respaldo del bloque independiente del llamado BIN a cambio de la promesa de reestructurar el Consejo de Administración Legislativa y las comisiones. ¿Cuándo se va a dar esto? Estamos justamente trabajando en un tema de revisión de toda la conformación de comisiones. Estoy pensando que este es un tema que debemos ventilarlo la próxima semana. Hemos dilatado lo que estaba previsto, ya que era justamente la vacancia legislativa. Lo trasladamos una semana más tarde y en el transcurso de la próxima semana nosotros ya plantearemos esto para el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. El CAL fue usado durante mucho tiempo como un espacio para limitar los intentos de fiscalización de la oposición, al igual que el Pleno, cuando se presentaban mociones que afectaban a sus ahora excompañeros. Presidenta, ¿ese espíritu se va a mantener? Mire, dicho de inicio, hay que ser claros, objetivos, transparentes. No vamos a estar entorpeciendo los trámites, pero es importante dar cumplimiento con las normativas para que estos avancen. Me parece que es relevante decir que hay varios temas ya en camino y que obviamente el CAL hará su trabajo de manera adecuada y pegado a lo que la ley nos manda. ¿Estas reestructuraciones del CAL, de las comisiones, buscan descorreizar también la Asamblea? Buscan viabilizar y dar, yo diría, un ambiente armonioso dentro de ciertas comisiones en donde ya han habido evidentes conflictos, en donde ya han habido inclusive pedidos de renuncia de parte de los mismos integrantes de las comisiones, y en función de eso agilitar el tratamiento de varias de las leyes que se encuentran ya en debate en cada una de ellas. A manos de la Asamblea llegará también el programa económico del gobierno que se anuncia para fin de mes, aunque bueno, si la Asamblea se va a receso desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril, significaría que en medio de sus vacaciones llegaría este proyecto a esta entidad. Más allá de eso, el Contralor anunció preliminarmente que se ha superado el límite del endeudamiento, y eso que solo se ha revisado algo de documentación hasta diciembre del 2016. ¿Cómo van a afrontar esta particular situación?
Bueno, usted entenderá que durante la vacancia legislativa igualmente tenemos toda la potestad legal para nosotros hacer convocatoria de las comisiones, por lo tanto se podrían tratar todos estos temas. En el tema del endeudamiento nosotros quisiéramos y vamos a plantear una reunión más ampliada con las autoridades económicas para conocer con detalle justamente varios de los temas que están puestos sobre el tapete. No les van a aceptar que les vengan con que el decreto 1218 no les permite dar información y que es secreta la negociación y los términos del endeudamiento, como se lo han dicho al Contralor. Mire, creo que es importante transparentar la información. Aquí debemos trabajar en una suerte de equipo. La información tiene que fluir de manera adecuada. Si no partimos de una información certera, podemos tener problemas en la toma de decisiones y en función de eso tenemos que estar empapados con responsabilidad justamente de los temas que en este momento ya están siendo analizados. Pero hay un documento legal que cataloga como secreta esa información. ¿No sería mejor un exhorto o un diálogo directo con el presidente de la República? Él tiene en sus manos eliminar ese decreto en cuestión de segundos, de minutos. Bueno, yo no me quisiera adelantar a cuál va a ser la decisión del presidente de la República. Yo respetaré la que él asuma, pero es obvio que este es un tema que tiene que ser analizado de manera amplia, transparente y en función de eso ver justamente cuáles son las repercusiones de este tipo de información que la Contraloría está presentando. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas es claro en su artículo 124. Como ya se ha superado el 40% de endeudamiento, según lo dicho por el Contralor en relación al Producto Interno Bruto, el gobierno debe pedir autorización a la Asamblea, por ejemplo, para nuevas emisiones de deuda que tienen previstas y además debe implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. Ustedes tendrán que analizar todo aquello y para eso se requieren votos. ¿Los tienen? Mire, en los objetivos nacionales hemos planteado que es importante despojarnos de las camisetas partidistas, hacer un llamado a la unidad. Aquí hay un objetivo fundamental que es sacar al Ecuador adelante y en esa línea hay un compromiso con el resto de bancadas para justamente hacerlo. Creo que el trabajo que la Asamblea tiene que afrontar vista hacia el futuro tiene que ser un trabajo muchísimo más objetivo y claro con las necesidades de los ecuatorianos y las demandas y las necesidades justamente de este nuevo momento político y económico del país y de las instituciones que estamos de este momento actuando. Cuando dice que hay un compromiso con el resto de bancadas para sacar adelante al país, ¿está contando también a sus ex compañeros, a los de Revolución Alfarista, está contando a la gente de Creo ahí? Mire, yo no puedo decidir sobre los otros bloques. Usted puede ver y es público las actuaciones que han tenido estas dos bancadas. Creo que lo importante es que el momento en que nosotros tengamos que tomar decisiones, obviamente podamos contar con el consenso mayoritario. De no ser así, al menos la mayoría de la Asamblea, que en este momento hemos actuado con las distintas otras bancadas y que dieron paso pues justamente con el apoyo de la votación para mi elección como presidenta de la Asamblea, pensaríamos que con este grupo podríamos empujar varios de estos proyectos hacia adelante. El apoyo, ¿ustedes creen que el apoyo del Partido Social Cristiano, que lo tuvieron para su elección, se podría prorrogar en el tiempo? Mire, si es que las leyes van a impulsar temas que reactiven la parte económica, el empleo, que vayan en la mira justamente de mejorar la situación del Ecuador y que den una base fuerte en los temas legislativos, yo creo que es muy difícil que las bancadas se opongan. Es más, ahí deberíamos tener consenso absolutamente todos. Creo que es bien importante decir la necesidad de coincidencias en este momento. No podemos darnos el lujo de arriesgar la estabilidad económica del país por posiciones políticas sectarias de cada una de las bancadas. Pero para lograr la estabilidad económica del país tienen que desarrollarse cambios justamente en el ámbito económico, porque el modelo que se ha venido desarrollando en los últimos años ahora sí se agotó. Se cerró la llave del endeudamiento y sería una irresponsabilidad, luego de lo señalado por el Contralor, insistir en ello. ¿Tienen claro y están dispuestos a reformar ese modelo?
Bueno, tenemos claro de que tenemos que apoyar en las acciones y en las medidas que el gobierno nacional consideren pertinentes. No me quisiera adelantar porque desconozco cuál será el contenido de esas medidas que el gobierno prevé enviar. Sin embargo, nosotros en la agenda legislativa tenemos varias acciones ya avanzadas, como es el trabajo, por ejemplo, dentro de las reformas del Código Laboral, que van a impulsar y a mejorar justamente todo el tema referente a lo que son pues las oportunidades laborales para los ecuatorianos. Entonces creo que aquí hay que ir en un trabajo conjunto, un trabajo de la mano, apoyando al Ejecutivo en lo que nosotros también consideremos importante y necesario para que este tema de la reactivación económica que tanto demandan los ecuatorianos pueda viabilizarse. Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted, Lenin. Buen día. Un buen día. Y al volver, Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC, los socialcristianos y su apoyo a la nueva presidenta de la Asamblea, expectativas por programa económico del gobierno y las reformas legales que deberá aprobar la Asamblea. Ya regresamos. El 17 de noviembre del 2017, la Comisión de Régimen Económico aprobó la proforma presupuestaria para este año, 2018, y el asambleísta Henry Kronfle por el Partido Social Cristiano se abstuvo de votar. Días después, el Partido Social Cristiano tampoco aprobó el presupuesto en el Pleno. El ingeniero Kronfle nos acompaña esta mañana. Buenos días. ¿A qué se debió esa postura? Muy buenos días, Lenín. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia. Claramente, en ese informe que usted muy bien menciona, previo a la aprobación que se dio en el Pleno, con la abstención del Partido Social Cristiano para el presupuesto general del Estado del año 2017, fuimos claros en enfatizar en ese informe, que es público, que ya la deuda sobrepasaba el límite legal del 40% del Producto Interno Bruto. Además, en ese mismo informe fuimos absolutamente claros en establecer que habían diferencias entre lo que el Ministerio de Economía y Finanzas enviaba de información a la Contraloría General del Estado frente a lo que recibíamos nosotros en la Asamblea Nacional, en esta mesa de lo económico y tributario, habiendo discrepancias importantes mencionadas dentro de ese informe. Por lo tanto, hubiera sido una irresponsabilidad por parte nuestra decir que todo estaba bien, someterse al famoso reglamento del Fondo Monetario Internacional, mal utilizado, dicho sea de paso, también por el gobierno de ese momento, porque tampoco contabilizaba lo que decía ese reglamento del fondo en cuanto a los anticipos de venta petrolera, que tampoco se estaban considerando como deuda dentro del presupuesto general del Estado, y peor aún, disminuyendo el presupuesto general del Estado con un cruce de cuentas entre lo que le había otorgado el Banco Central para financiar al Estado y lo que le regresó el Estado en dación de pago, que fueron acciones de la Corporación Financiera Nacional, entendiendo que parte de ese dinero del Banco Central era dinero de todos los ecuatorianos, porque es el encaje bancario de los depósitos de los bancos privados. En ese sentido, jamás íbamos a aprobar, porque era una irresponsabilidad, tanto así que señalé más de 16 puntos que se tenían que corregir dentro de ese informe que hice previo a la aprobación de ese presupuesto el año pasado para el presupuesto general del Estado 2017. Dicho sea de paso, era prórroga hasta ese momento del año 2016 por tratarse de una transición de gobierno en ese año. El Contralor Subrogante Pablo Celi ha indicado que se superó el techo legal del endeudamiento. Dice lo mismo que ustedes refirieron en noviembre y lo ha hecho en los siguientes términos. Escuchémoslo. El cálculo de la relación entre la deuda y el monto total del PIB se vio reducido. Para cuando el decreto ejecutivo fue firmado, la relación se aproximaba al 39.7%, es decir, estaba muy próxima ya al límite legal. Con el decreto ejecutivo, esta relación se redujo a un 27%. Si nosotros consideramos, y aquí en esto tienen que ver mucho las preventas y por eso me extiendo, si nosotros consideramos el pasivo total, ese pasivo a diciembre 31 del año 2016, arribó a 65.750 millones de dólares.
Con ese pasivo en relación con un PIB de 96.200 millones, la relación deuda-PIB sería del 67.7%. ¿Esa es la cifra que ustedes manejan o coinciden más bien con la que ha publicado la Cámara de Comercio de Pichincha, donde se suma a la cifra que ha dado el Contralor el endeudamiento contratado por el actual régimen, que es de 7.500 millones, la deuda del IAS por 7.600 millones de dólares y otras más, con lo que llegan en este gremio a la escandalosa cifra de 90.222 millones de dólares en deuda? ¿Con qué cifra concuerdan ustedes, ingeniero Cronfle? Bueno, he visto ese cuadro de la Cámara de Comercio, no he tenido la oportunidad todavía de conversar con el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, es un hombre muy probo para los números. Sin embargo, nosotros, y está en el informe de minoría incluso, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones en diferentes medios de comunicación, que hay que separar lo que es deuda de lo que es pasivo. Cuidado, no confundamos una cosa con la otra. Deuda es una cosa, pasivos es otra cosa. Usted me puede dar a mí un anticipo para una venta, como en una empresa, y yo guardo ese anticipo. Es un pasivo, pero no es una deuda. Si no, se lo tengo que regresar y se acabó. Entonces hay que tener cuidado entre lo que es pasivo y deuda. La deuda del 2016 con retrasos para nosotros era 55.000 millones de dólares y los pasivos al corte del 2016 sí sobrepasaban los 65.000 millones de dólares. Es decir, una cosa deuda, otra cosa pasivo. Para el 2017, para nosotros la deuda está en alrededor de 62.000 millones de dólares y con los pasivos al corte del 31 de diciembre estamos hablando de alrededor de 70.000 millones de dólares. Ahora, no todo lo que se emitió en bono, alrededor de 7.500 millones de dólares, se puede considerar deuda porque hay que bajar amortizaciones. Y cuidado, existan duplicidades en cosas que ya están consideradas, que hemos visto en los detalles de la deuda, en pasivos que ya contiene los estados financieros del Banco Central. Entonces, en ese sentido yo le digo que entre pasivos y deudas estamos hablando de aproximadamente al día de hoy, bajo nuestros cálculos, en alrededor de 70.000 millones de dólares. Dicho sea de paso, en toda fórmula, como se lo quiera ver, se ha pasado el límite legal y de ahí la preocupación nuestra y en especial de los miembros de la Comisión de lo Económico en buscar una alternativa porque el país no se puede quedar paralizado. Pero tiene primero que haber una respuesta política ante esta situación porque se ha manipulado cifras y se ha engañado a la ciudadanía. Eso es una de las cosas que también nosotros hemos planteado, hacer una fiscalización de aquellos actores que no transparentaron y que han engañado con cifras falsas, dando a entender otra cosa de lo que está pasando en el país. Pero no entremos en el pánico, porque esto tampoco puede ser antesala a mañana un paquete económico que vaya en contra del bolsillo de la gente. Hoy en día, los impuestos recaudados, es decir, el ingreso permanente contra los gastos del gobierno, es decir, los egresos permanentes, contienen un superávit y esa es la regla macrofiscal. Aquí lo que hay que hacer es cómo vamos bajando el déficit fiscal paulatinamente hasta llegar a un superávit fiscal que lo hubo en el año 2006 y en ese sentido hay que trabajar con el ingreso no permanente y el gasto no permanente, más allá de que hay que reducir el gasto permanente porque hay un excesivo gasto en el gobierno. Entonces, cuidado, esto se preste mañana a una antesala, es decir, esto justifica un paquete económico que se va a anunciar a finales de mes. Eso es inaceptable. ¿El Partido Social Cristiano no votará por un incremento de impuestos? Jamás, porque hay superávit fiscal, hay superávit permanente. Lo que hay que reducir el déficit fiscal y ahí tiene que haber una regla estricta, y lo tengo que decir con absoluta claridad, estricta para llegar a una reducción del déficit fiscal y llegar a un superávit fiscal como bien el 2006. Ahí es donde hay que concentrarse y en el servicio, por supuesto, de la deuda para darle oxígeno al gobierno reestructurando esa deuda. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se dice el país no se puede endeudar más. Si la deuda es barata para sustituir una deuda cara, enhorabuena. Si la deuda no va a ser utilizada para los fines legales, porque está establecido en qué circunstancias se tiene que endeudar, entonces estamos entrando en la misma ilegalidad del contenido de la deuda. No, el país sí se puede endeudar más, pero para endeudarse más debe contar con la aprobación de la Asamblea Nacional y ustedes estarían dispuestos a darla. Es correcto, por eso es que siempre y cuando, y esa es la posición que he tenido en todo este tiempo, siempre y cuando se cumpla una regla estricta de reducción en tiempos clara, transparente y entendible a la ciudadanía,
ciudadanía de la reducción del déficit fiscal para llegar en un plazo, a mediano plazo, 2, 3, 4 años, a reducir a cero y a tener superávit fiscal. Bajo esas condiciones podríamos hablar, pero no podríamos hablar bajo las condiciones actuales, que sigue aumentando el déficit fiscal, sigue aumentando la deuda y sigue aumentando los impuestos, que ya sabemos que eso es un cóctel letal que ha arruinado las instituciones públicas como el Banco Central y el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, y que ahora está contaminando al sector privado también con más impuestos, ahogándolo con anticipos y una serie de medidas. Henry Kronfle, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted por la pregunta. Y al volver, Nina Hualinga, vocera de las mujeres amazónicas, el pueblo sarayaco y su rechazo al extractivismo. Ya regresamos, acompáñenos. Del 8 al 12 de marzo, mujeres indígenas de distintas nacionalidades se reunieron en un congreso que se desarrolló en Puyo y elaboraron un mandato. Un mandato que han querido entregárselo al presidente Lenín Moreno, pero Moreno no se ha enterado de lo que está ocurriendo a metros de su despacho en la Plaza Grande. Allí, embarazadas, ancianas, niñas, mujeres con sus hijos en brazos que han venido desde la selva y 5 días después dicen desde el gobierno que las van a recibir, que será Juan Sebastián Roldán, el secretario particular del presidente, hoy a las 12. Nina Sirén Hualinga nos acompaña esta mañana. Bienvenida a Contacto Directo. Cuéntele al país por qué han viajado cientos de kilómetros, qué es lo que le quieren decir al presidente, aunque él no tenga tiempo para escucharlas personalmente. Buenos días, muchas gracias. Las mujeres de la Amazonía han venido desde el interior de la selva para entregar un mandato al presidente. Este mandato trata sobre las preocupaciones de las mujeres, que es las nuevas concesiones petroleras en el centro-sur de la Amazonía y las nuevas concesiones mineras. También el mandato trata sobre las violencias y amenazas que ha habido hacia mujeres lideresas, dirigentes, defensoras de sus territorios. Sin embargo, no hemos sido recibidas, no hemos sido escuchadas y las mujeres están permaneciendo en la Plaza Grande pidiendo al presidente que nos reciba, que nos escuche, que pueda escuchar las palabras y los sentimientos directamente de las mujeres de la selva que están siendo afectadas por estas nuevas concesiones y por estas amenazas. Ahora, ¿ustedes están en contra de todo tipo de actividad extractiva? Le pregunto, minera, petrolera, forestal y también contra las hidroeléctricas. Sí, en nuestros territorios sí, porque afectaría nuestras vidas de una forma tan agresiva que acabaría con la vida de la comunidad, con la vida de los animales, con la vida de la naturaleza. ¿Y este mandato qué es lo que le solicita o exige al presidente Moreno? ¿Que se anulen las concesiones, que se paralice cualquier tipo de actividad extractiva? Precisamente este mandato contiene 22 puntos que tratan sobre las nuevas concesiones, que tratan sobre las violencias que ha existido en relación al extractivismo. Hay sitios donde han operado las compañías petroleras, donde ha existido violaciones sexuales, violencia sexual, violencia física hacia mujeres indígenas que viven en esas zonas. Entonces estamos exigiendo al presidente que se anulen estos contratos, que se haga reparaciones integrales y que se haga investigaciones sobre estos casos, que se tomen medidas de protección para las mujeres lideresas indígenas que están siendo amenazadas. ¿Amenazadas por quién, Nina? ¿Quién está amenazándolas a las lideresas, a quienes están comandando este proceso de rechazo, este reclamo a favor de los derechos de la naturaleza y de su estilo de vida? Quien está amenazando son las personas que son pro-petroleras y también no se sabe muy claro. En enero, Patricia Hualinga fue amenazada en su casa, fue amenazada de muerte, le rompieron las ventanas de su habitación en la ciudad del Puyo y no mucho tiempo después, solo 2 semanas, 3 semanas después, se anunciaron las nuevas concesiones petroleras. Y esto no es un caso aislado.
Hay varios casos similares que han venido ocurriendo durante ya varios años y no se han tomado medidas de protección, no se ha hecho investigaciones, no es muy claro lo que está sucediendo, pero lo que sí sabemos es que está relacionado al extractivismo. Ahora, cuando se dan este tipo de reclamos, desde el gobierno suelen responder, me refiero al anterior, vamos a ver qué dice este, pero generalmente se suele responder que se han dado procesos de consulta previa y socialización. Sí, la verdad, el llamado consulta previa no ha sido nada más que mentiras, engaños, manipulación. Las mujeres lo dicen en este mandato que consideramos esta consulta previa falsa y que no garantiza los derechos de las personas que están en las comunidades, no garantiza lo que establece los estándares internacionales. Ahora, ustedes quieren entregarle ese mandato en las manos al presidente Moreno a través de un tuit. Ayer Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República, ha dicho que él las va a recibir, Roldán, a las 12 del día hoy. ¿Ustedes aceptarán reunirse con él o van a esperar hasta que Moreno tenga tiempo? Las mujeres que están aquí han decidido que van a entregar el mandato directamente al presidente de la República. Sin embargo, han decidido reunirse con el secretario de la presidencia para exigirle y pedirle que se cite una reunión con el presidente. ¿Y van a mantenerse mientras tanto allí en la Plaza Grande? Sí. Ahora, este es un primer paso, dar a conocer los 22 puntos de su mandante, pero ¿qué viene después si el régimen no les presta oídos? Nosotras hemos decidido que vamos a seguir insistiendo al presidente que reciba nuestro mandato. Sería realmente una vergüenza para el país, para el gobierno, que el presidente no reciba a las mujeres que han venido desde el interior de la selva amazónica ecuatoriana con sus bebés, algunas mujeres embarazadas, ancianas, han caminado 2 días, han viajado 3 días en canoa a la ciudad más cercana para luego trasladarse a Quito después de elaborar el mandato. Nosotras como mujeres somos las que cuidan las familias, las que cuidan las comunidades, las portadoras de la vida y también en muchas comunidades somos la mayoría de la población. Entonces las mujeres tienen un rol súper importante en las comunidades y en estas tomas de decisiones. Las mujeres consideran que no han sido incluidas en las tomas de decisiones que tienen que ver con su territorio y el futuro de sus hijos. Entonces el presidente tiene que escuchar la voz de las mujeres porque ellas hacen parte de las comunidades que están siendo afectadas por estas nuevas concesiones. Y las mujeres han decidido que van a seguir en pie de lucha y van a exigir al presidente que reciban el mandato. Queremos agradecer la comparecencia de Nina Sirén Hualinga, vocera de las mujeres amazónicas, a propósito del derecho a la resistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, y así despedimos Contacto Directo. Que tengan todos un buen fin de semana. Lenny. Igualmente para ti, Samantha, y para todos nuestros televidentes. Hasta la próxima semana. Pase muy bien.